En una ciudad donde el aire pesa y el futuro genera incertidumbre, hay una generación que ya no quiere ignorar el problema. Si el pensamiento crítico está directamente afectado por lo que sea tendencia, por lo que mueve masas, por lo que te hace pertenecer, porque claramente cuando uno está en una edad muy joven, pues el deseo de pertenecer, el deseo de hacer parte, puede ser mucho más fuerte que los valores o los principios que se están todavía construyendo, que se están desarrollando. Hoy, en este reportaje, jóvenes, medio ambiente y una pregunta incómoda. ¿Estamos frente a un cambio real o solo a una tendencia que se ve bien en redes? En medio del ruido cotidiano hay silencios que preocupan. El aire cambia, el clima se transforma y las decisiones ya no pueden esperar. Mientras el mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, una generación levanta la voz, pero también plantea dudas. ¿Estamos siendo testigos de un verdadero cambio o solo de una conciencia que se queda en lo superficial? Mi nombre es Vanessa Calderón. Mi nombre es Manuela Sánchez. Y mi nombre es Paula Perdomo. Esto es Generación Verde, conciencia real o tendencia digital. En Bogotá, miles de jóvenes viven conectados. Redes sociales, información constante y una preocupación que no deja de crecer. Según diferentes estudios de percepción ambiental en Colombia, los jóvenes se han convertido en uno de los grupos más activos en conversaciones sobre cambio climático, especialmente en plataformas digitales donde el tema gana cada vez más visibilidad. Hoy, reciclar, evitar plásticos o hablar del cambio climático ya no es raro, es parte del día a día. En universidades, redes sociales e incluso en espacios cotidianos, el discurso ambiental se ha vuelto común. Ser consciente ya no es una excepción, sino casi una expectativa social. Pero esto no siempre fue así. Hace apenas unos años estos temas parecían lejanos e incluso secundarios frente a otras problemáticas del país. Sin embargo, fenómenos como la contaminación del aire en Bogotá, que en varias ocasiones ha alcanzado niveles perjudiciales para la salud de los ciudadanos, la crisis hídrica en distintas regiones del país y los efectos visibles del cambio climático han hecho que el problema deje de ser ajeno y se vuelva cotidiano. Ya no es algo que se considera aislado, es algo que se respira todos los días, literalmente. De acuerdo con el IDEAM, la calidad del aire en ciudades como Bogotá ha presentado episodios críticos que afectan directamente la salud de la población, especialmente de niños y jóvenes, y de igual manera la forma en que se desarrolla su cotidianidad. Y frente a este panorama, las nuevas generaciones no solo están informadas, también están reaccionando. Pero esa reacción abre un debate aún más profundo. ¿Por qué ahora tantos jóvenes están preocupados por el medio ambiente? ¿Es una conciencia real? ¿O solo una tendencia? Para entender si este cambio es real o solo una tendencia, escuchamos primero a quienes están en el centro de la conversación, los jóvenes. Una generación que creció con acceso a información constante, pero también con una crisis ambiental cada vez más evidente. Para ello, hablamos con Felipe Coy Olivera, joven activista ambiental en Bogotá. Pues yo creo que dejó de ser algo lejano cuando entendí básicamente que el problema no es algo del futuro, sino el presente. Al principio uno ve el cambio climático como algo abstracto, como cifras, como noticias, como algo, digamos que ajeno a la realidad, pero cuando empiezas a notar cosas como el calor extremo, la escasez de agua en ciertas zonas del mundo o incluso los cambios en los alimentos que uno va consumiendo, se vuelve algo más personal, se vuelve una iniciativa propia. En mi caso fue pues básicamente una mezcla entre informarme más y ver cómo me afectaba directamente tanto a mí como a mi entorno y a las personas que amo. Ahí entendí que pues no era solamente un tema global y algo ajeno, sino que era algo que también dependía de mis decisiones diarias. Y es que esa percepción no es aislada. De acuerdo con el IDEAM, la temperatura colombiana ha venido aumentando entre 0.2 y 0.3 grados por década y podría incrementarse hasta 4 grados centígrados hacia finales del siglo, afectando directamente la disponibilidad de agua, salud y los ecosistemas. Más allá de las acciones visibles, hay un componente clave: cómo los jóvenes entienden el problema. Una investigación de la Universidad del Rosario sobre percepción del cambio climático en jóvenes muestra que esta generación reconoce la crisis como una amenaza real, asociándola con fenómenos como la escasez de agua, olas de calor y pérdida de biodiversidad en el país. Bueno, pues yo creo que hay de todo por ambas partes. Será injusto decir que todo es solamente apariencia
y por querer demostrar, digamos que ciertas cosas. Sin embargo, las redes sociales sí han creado una especie de activismo superficial, donde pues básicamente compartir un post parece suficiente. Simplemente darle like o repostear algo que habla sobre el medio ambiente puede hacernos pensar que esta persona está comprometida, pero pues por otro lado también ha sido clave para informar, conectar, movilizar y sobre todo para concientizar a las personas. Siento que muchos jóvenes sí están comprometidos de verdad, participan en colectivos, cambian sus hábitos de vida, presionan a sus empresas e incluso los gobiernos se manifiestan para que esto cambie. Sin embargo, no siempre se ve tanto como lo que es solamente superficial. Muchas personas que realizan estos actos no los postean en redes y eso no se ve. Sin embargo, yo pienso que algunos empiezan por redes y luego van cambiando su pensamiento de manera real, lo cual creo que también está bien. Hoy los jóvenes tienen un acceso a la información que cualquier otra generación. Según el DANE, más del 70% de los jóvenes en el país están conectados a Internet, lo que expone constantemente a las noticias, campañas ambientales y debates globales sobre el cambio climático. Pero esa misma conexión también los expone a dinámicas fugaces, contenido que dura segundos, tendencias que cambian con un solo scroll y causas que muchas veces compiten por atención más que por profundidad. En este escenario, el discurso ambiental ha ganado protagonismo. Se habla de cuidar el planeta, pero al mismo tiempo, industrias como la moda rápida siguen creciendo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el sector de la moda es responsable de cerca del 10% de las emisiones globales de carbono y su consumo está fuertemente impulsado por tendencias globales. Pero más allá de cómo los jóvenes perciben el problema, también es necesario entender qué está pasando desde lo técnico, desde quienes analizan estos cambios en el territorio y sus impactos reales. Por eso hablamos con Martín Serna, ingeniero ambiental, quien ha estudiado de cerca la relación entre comportamiento social y sostenibilidad. Yo considero que estamos frente a una generación que tiene de frente muchísimas condiciones que quizás las generaciones anteriores no tuvimos, claramente por el limitado acceso o más bien el acceso en expansión a las tecnologías digitales y a la información. Entonces parte de eso hacía que quizás las generaciones anteriores nos enteráramos más despacio o necesitáramos mayor acceso a la información para poder tener data real y actualizada sobre las condiciones ambientales. Siento que ese mismo acceso a la tecnología, ese mismo acceso a la información, a los datos, quizás más bien a los datos más que a la información, hace que las generaciones actuales no creo que sean propiamente más conscientes ni más propositivas, más bien creo que tienen más información al alcance. Entonces eso hace que sea mucho más fácil reaccionar, sea mucho más fácil opinar, sea mucho más fácil tomar postura en muchas condiciones y claramente participar. Entonces creo que no es propiamente conciencia, es más bien acceso a la información, a los datos. Bueno, creo que no podría generalizar. En la pregunta anterior mencionaba que más que conciencia real es un acceso bastante amplio a información, a datos, pero si esos datos no se procesan, si esos datos no se digieren de alguna manera, pues difícilmente se van a traducir en comportamientos reales que cambien prácticas de consumo, por ejemplo. Entonces, creo que esa misma conciencia ambiental puesta en práctica no siempre es demasiado coherente, y mencionaba al principio de la respuesta que no quería generalizar porque creo que no es solamente un tema de los jóvenes, me parece que es un tema de la humanidad en general. Entonces, creo que sí hay una cantidad bastante consciente, una cantidad bastante consciente de personas, pero esa conciencia ambiental puede estar muy ligada a lo que sea tendencia. No sé, salvemos el Ártico, se vuelve tendencia en redes sociales,
o en lugares donde los jóvenes frecuentan, entonces empiezan a salir un montón de chicos y chicas pro los polos o el Ártico, ¿sí? Entonces, al final las prácticas están directamente relacionadas o directamente afectadas por lo que sea tendencia, y ahí es donde la coherencia pues se fractura. Y es justamente ahí donde las redes sociales juegan un papel clave, porque no solo informan, también construyen identidades. En Colombia, gran parte del activismo ambiental juvenil se mueve en plataformas digitales, donde el mensaje no solo busca generar conciencia, sino también visibilidad. Pero cuando el impacto se mide en likes, compartidos o visualizaciones, surge una duda inevitable. ¿Hasta qué punto esa exposición se traduce en cambios reales? Bueno, justamente como lo mencionaba en las dos preguntas anteriores, creo que estas generaciones tienen un acceso bastante amplio a datos, a información, a tendencias. Por la misma razón que tienen un acceso bastante ampliado a esto, también lo tienen a información tergiversada, a datos cambiados, a cosas que no son reales. Entonces creo que ahí es donde juega un papel demasiado importante, porque no basta solamente con tener la información. Como decía ahorita, hay que digerirla, hay que transformarla, hay que entenderla, y para eso pues se necesita conciencia, ¿cierto? Se necesita pensamiento crítico, ¿sí? Que si el pensamiento crítico está directamente afectado por lo que sea tendencia, por lo que mueve masas, por lo que te hace pertenecer, porque claramente cuando uno está en una edad muy joven, pues el deseo de pertenecer, el deseo de hacer parte, puede ser mucho más fuerte que los valores o los principios que se están todavía construyendo, que se están desarrollando. Pienso que las redes sociales juegan un papel demasiado importante frente a todo este fenómeno, no solamente porque son vehículos que transportan la información y que transportan la desinformación también a velocidades increíbles, sino también porque permite que aquellas voces que realmente están actuando con conciencia, con pensamiento crítico, pues sean escuchadas. Creo que todo con balance, por supuesto, porque no se trata tampoco de perder la vida o lo que puede ser realmente importante por una causa que quizás puede no estar llevándote a ningún lado. Entonces creo que las redes sociales juegan un papel importante. Hay que regularlas un poco, precisamente para no tragarse el cuento, por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente es un vehículo muy, muy poderoso. La respuesta no es simple. Lo que está ocurriendo con los jóvenes y el medio ambiente no puede explicarse desde una sola mirada, ni reducirse a una sola causa. Sí, los jóvenes están más interesados en el medio ambiente. Hoy hablan más del tema, lo comparten, lo discuten y lo posicionan en espacios donde antes no tenía tanta visibilidad. Pero ese interés no surge de la nada, es el resultado de múltiples factores que se cruzan en una misma generación: información constante, impacto directo en la vida diaria y una preocupación real por el futuro. De hecho, un informe del UNICEF advierte que Colombia se encuentra entre los países donde niños y jóvenes están altamente expuestos a riesgos climáticos y ambientales, lo que impacta no solo su entorno, sino también su percepción del futuro. Y esa percepción lo cambia todo, porque ya no se trata solo de cuidar el planeta, sino de sobrevivir en él. Entonces, ¿es una tendencia o una transformación real? Tal vez es ambas cosas. Una conciencia que nace, crece, pero que aún está en construcción. Es decir, un proceso donde conviven la intención y la contradicción, el discurso y la acción, lo que se muestra y lo que realmente se hace. La generación Z no solo habla del medio ambiente, lo vive, lo cuestiona y lo enfrenta. No es una transformación perfecta ni inmediata, está llena de contradicciones, de avances y retrocesos, pero es un proceso en marcha. Hoy, el reto no es solo generar conciencia, sino sostenerla en el tiempo y convertirla en decisiones reales. La diferencia no estará en lo que se publica, sino en lo que se transforma. El futuro no está en las redes, está en las decisiones que se tomen fuera de ellas. Este fue un reportaje de Paula Perdomo, Manuela Sánchez y Vanessa Calderón.